Buenas tardes, busque usted la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1, y dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y te diré lo que debes hacer. Esta es la lectura de la palabra para este día. Que el Señor añada revelación a su palabra. La palabra en esta tarde, o en este día, nos habla acerca de la vida del apóstol Pablo y cómo es que él llega, ¿cierto?, a convertirse en seguidor de Cristo. Si bien es cierto, usted puede analizar la escritura y la primera vez que vemos a Saulo es cuando él es consciente con la muerte de Esteban. Él da su ¿cuánto que se llama esta palabra? Acepta que Esteban sea muerto apedreado. Entonces, y dice que él guarda la ropa de aquellos que le estaban apedreando. Entonces esa es la primera vez que vemos a Saulo. ¿Por qué? Porque él tenía un celo por las escrituras, porque no podía entender las escrituras hasta ese momento, sino hasta justamente el momento en que llegamos aquí y empezamos a ver el cambio que hay en Saulo a través de conocer realmente a Jesucristo, conocer realmente las escrituras. La misma escritura nos dice que Saulo se crió aprendiendo a través de Gamaliel. Gamaliel fue el maestro que instruyó a Pablo y dice que era uno de los más aventajados. Por lo tanto, no era falta de conocimiento de las escrituras, sino que las escrituras no habían cobrado vida ni habían tenido sentido en la vida de Pablo todavía hasta que conoció a Jesucristo, ¿cierto? Entonces la palabra en esta tarde nos habla acerca de este hombre llamado Saulo que conoce a Jesucristo a través de buscar, ¿cierto?, de perseguir a su iglesia, la iglesia que se estaba formando, porque si bien es cierto, Pablo también creía en Dios, pero de una manera distinta, ¿cierto? Creía en lo que decía la ley, no había visto la transformación, el cambio que Jesús había traído para el hombre, que ya no era por la ley, sino que era por la gracia. Y esto era lo que le costaba entender, no solamente a Saulo, sino a todos los israelitas, porque Jesús decía: yo soy Dios también. Entonces para ellos era imposible. Decía, la palabra dice que hay un solo Dios, y entonces por eso para ellos era imposible de entender. No podían entender que Jesucristo que era Dios y había tomado forma de hombre para padecer y poder libertarlos a ellos del pecado. ¿Por qué pasa esto? Porque el pueblo de Israel, al igual que la primera vez, ¿cierto?, cuando Moisés los liberta y los saca de Egipto, ellos esperaban algo similar para esta vez, un líder poderoso que los sacara, ¿cierto?, del dominio de Roma. Pero Jesús no venía para libertar al hombre físicamente en esta ocasión, sino que venía para libertarlo espiritualmente, para libertarlo del pecado, para hacer una nueva genealogía a partir de Jesucristo y a través de la muerte en la cruz. Entonces ya no iba, esta genealogía ya no parte, ¿cierto?, de Adán en adelante, sino que partiría desde Jesús en adelante, el primero de los que mueren, ¿cierto?, y resucitan, y así cada uno que cree y confía en él va a ser añadido a esta nueva genealogía. Entonces por eso que era necesario que Jesús muriera, para que esto nuevo pudiera partir, para que esta nueva fe, ¿cierto?, esta nueva esperanza en el hombre pudiera dar comienzo a través de la muerte de Jesucristo. Y Pablo es uno de los últimos en ser llamado apóstol. Él mismo lo dice: soy como un abortivo. Dice: y no merezco ser llamado apóstol porque yo perseguía a la iglesia. Entonces Pablo es llamado a ser apóstol, pero para los gentiles. Los gentiles eran todos aquellos que ¿cuánto se llama? No eran parte del pueblo de Israel. Y por eso es que son llamados gentiles, ¿cierto? Todos aquellos que no estaban dentro del proyecto
de parte de Dios, son llamados ahora para ser parte de este proyecto que Dios era la salvación para el mundo, ¿cierto? No solamente de su pueblo ya, sino que también de todo el mundo. La palabra dice que Saulo, ¿cierto?, sale respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces este es el proyecto que tenía Pablo para hacer respetar, ¿cierto?, las escrituras, el salir y tomar y hacerles confesar por fuerza de que que Jesucristo no era Dios. Pero no es así como funciona, ¿cierto? La escritura no funciona así, no funciona la fe de esa manera, obligando a otro a que crea o no crea, sino que la escritura y la fe funciona de creer las cosas de corazón, de aceptarlas en el corazón y de transformar la vida de quien las acepta. Esa es la manera de que nosotros podemos entender de que ciertamente Cristo ha llegado a nuestra vida. Si hay un cambio, si hay una forma nueva de vivir, entonces podemos decir que hay un nuevo nacimiento en la persona. Dice, más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Entonces Saulo queda cegado por el resplandor, ¿cierto? Que era la presencia de Jesús, la presencia de Dios llega a su vida y lo ciega, y él cae de rodillas y no sabe qué hacer, ¿cierto? Porque imagínese una persona que es normal hasta ese momento, que hace su vida normal, queda cegado y ya no puede hacer su vida, sino que depende de otro para que lo guíe, para que lo lleve, para que lo movilice, ¿cierto? Entonces ahí Pablo entiende que lo que estaba haciendo se había errado, había equivocado, y es por eso, pero un momentito. Y es por eso que el apóstol necesitaba la ayuda para que lo llevaran, ¿cierto?, a la calle que le dice en la revelación el Señor. Y cuando es llevado, viene uno de los discípulos de Jesús, ¿cierto?, Ananías, y pone las manos sobre él para que recupere la vista. Ahora, cuando Pablo vuelve a ver todo este proceso que él vive, ¿cierto?, el de caer, el de escuchar la voz de Dios, el de depender de otros, ¿cierto?, lo hace cambiar y partir en un nuevo nacimiento. Y es así como el apóstol Pablo es convertido al cristianismo, y después de ahí en adelante él comienza una predicación donde no está exento, ¿cierto?, de dificultades, de problemas, porque no le creían, ¿cierto?, por un lado los sanedrines, los que estaban encargados de la palabra, aquellos que eran los sacerdotes, ya no le creían, porque si estaba predicando ahora a Jesucristo y había salido persiguiendo en un comienzo a los que predicaban a Cristo, entonces no le podían creer, y también lo perseguían a Pablo. Y también por otro lado los creyentes en Jesucristo no le creían mucho a Pablo, porque sabían que Pablo había consentido en la muerte de muchos de ellos y que los arrestaba y los llevaba presos. Entonces tenía un problema por los dos lados Pablo, y su conversión no fue fácil tampoco su ministerio. Padeció muchas cosas por causa del Evangelio, pero todas estas dice que valían la pena con tal de seguir a Jesucristo, con tal de ver la salvación de su alma. La palabra en esta tarde quizás no va a tomarnos tanto tiempo, porque la mayoría conoce la conversión de Pablo, pero así como Pablo fue convertido al Evangelio, así como el apóstol Pablo necesitó, ¿cierto?, quizás este golpe fuerte en su vida para poder reconocer que Dios estaba por sobre todas las cosas y que los planes de nosotros no son los planes de Él, que Dios hace como Él quiere, ¿cierto? Porque quizás Pablo también, al igual que los otros israelitas, esperaban también un libertador que fuese así como Moisés, y no esperaban a Jesucristo, ¿cierto?, en humildad, en mansedumbre. Y es por eso que el apóstol Pablo no podía creer que esto fuera así.
Y bueno, la palabra sigue más adelante y dice, y donde en el versículo 9 dice, y donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces, esto es lo que yo les decía, ¿ve? Entonces, Pablo tenía un doble problema porque ya aquellos con los que participaba, aquellos que lo apoyaban, aquellos que lo enviaron, ya no confiaban en él y empieza una persecución en contra de él. Pero también tiene el problema cuando empieza su ministerio, que también lo seguían, tampoco confiaban en él, a quienes ahora él estaba enviado, que eran a los israelitas, ¿cierto? Porque igual él seguía predicando a Israel, pero también empezaba su ministerio, que él era el de predicar a los gentiles y también a los reyes, ¿cierto? Dice, y a los sacerdotes. Dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, ¿cierto? No era cualquier un nuevo predicador, sino que era un instrumento escogido, y a través de la historia de Pablo nosotros vamos a entender que así fue, que Dios lo utilizó en gran manera, levantó iglesias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenía un gran amor por la obra de Dios. Tenía, cuando él reconoce, ¿cierto?, su error, cuando él reconoce que estaba equivocado, entonces todo aquel, a lo mejor toda esa fuerza que ocupó para perseguir primero a los cristianos, después la ocupó para predicar el Evangelio de Jesucristo. Dice, aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo ya tomado alimento, recobró la fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, ¿cierto? Entonces, después que pasa este proceso, él dice que recupera la vista, Jesús le devuelve la vista a través de Ananías, y comienza su ministerio. Y después usted puede ver su ministerio a través de las distintas cartas que hay escritas, ¿cierto? Carta a los romanos, el libro de los Hechos va relatando su primer trayecto, después tiene Corintios, y así usted va buscando Filipenses, Colosenses, y puede ir encontrando qué fue de la vida del apóstol Pablo y cómo fue su ministerio, y cómo es que Dios transforma la vida de las personas. ¿Por qué? Porque no es solamente a Pablo que quiere transformar, no es solamente que Pablo se haya equivocado mucho y por eso le tocó mucho trabajar, sino la diferencia está en que Pablo él puso su corazón para poder agradar a Dios y trabajar en la obra de Dios. Entendió que él podía, a través del conocimiento que Dios le había entregado, ¿cierto?, a través de los años, podía también instruir a otros para que pudiesen hacer de la obra de Dios de la manera correcta. Y a través de las cartas es como instruye a aquellos que dejaba a cargo de las iglesias. Pero esas cartas no son solamente para ellos, sino que también son para nosotros. Son la guía útil que Dios ha entregado para que el hombre pueda formarse en el camino de Dios. El Señor nos acompañe cada día y nos ayude para, al igual que Pablo, ¿cierto?, poder transformar nuestra vida, nuestro corazón, y podamos servirle fielmente más allá de las dificultades o del buen pasar que estemos viviendo, tener siempre presente y en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor y Él es el que guía nuestra vida. Para Dios que vive, para Él sea la honra, la gloria, y Él de mí tenga su misericordia.